emprendedora, y para más información www.vanlalón.com. Y ahora de forma ya telegráfica, porque así esos 5 minutos nos lo dicen, y quería hacer un poco de introducción diciendo, y son fuentes del READER, del estudio que hizo Yo Soy Rural, el círculo vicioso de despoblamiento rural por la ausencia de oportunidades de empleo y de baja calidad. Los jóvenes continúan emigrando a las ciudades en busca de ocio y de un mejor mercado de trabajo, y también, en mayor medida, lo hacen las mujeres por la escasa diversificación del empleo rural. Por tanto, nos enfrentamos, por un lado, a una sociedad rural masculinizada y críticamente envejecida, mientras, por otro lado, los jóvenes y las mujeres siguen pensando en la ciudad como lugar para vivir y trabajar. Ante esto, en Vanlalón trabajamos un DAFO, porque nos parecía que era la forma más rápida de estos 5 minutos, además a golpe de reloj, ¿no? En ese DAFO descubríamos que hay escasa relevancia de los jóvenes y las mujeres en la población rural debido a las dificultades sociales y económicas. Esa situación viene acompañada por un bajo nivel de autoestima, que yo creo que se desgajó aquí por diferentes intervenciones anteriores, que conlleva un déficit de aprecio de lo propio. Ante eso, nosotros proponíamos un desarrollo con carácter endógeno. Es la juventud del medio rural la que debe protagonizar los procesos del cambio. Juventud muy capacitada, la tenemos, para tomar parte activa de su comunidad. Guardianes del medio, consejos de participación municipal y comarcal y embajadores de la ciudad. De hecho, hay algún programa que hemos hecho junto con el READER en esta situación. Desventajas del itinerario formativo, sobre todo en especialización o en actualización de nuevos contenidos, perfiles profesionales o cuestiones emergentes que están demandando ahora el medio rural y costero. Aumento de las tecnologías digitales en la vida cotidiana de la juventud y, sin embargo, no hay esa banda ancha que debiera llegar al medio rural y hay un déficit de comunicaciones. Predisposición, una fortaleza importante de nuestros jóvenes por conocer y descubrir nuevas oportunidades, y mayor disposición de los jóvenes para la movilidad formativa, con lo que conlleva que cuando ese bagaje lo puedan incorporar luego a su medio rural. También una debilidad que se detectó era la falta de precariedad de empleo, en la que influye una rutina de que siempre lo anterior es lo que sigue funcionando, cuando estamos viendo que hay actividades económicas relacionadas con lo rural que son emergentes y que pudieran dar ese empleo a la gente joven. También es importante el contrato relevo. Tenemos unas explotaciones agrícolas muy envejecidas y cuando tenemos a las personas jóvenes del territorio que podían trabajar, sería interesante. Aumento de la demanda de productos ecológicos y cada vez más. Ya estamos aumentando conforme a lo que esa mejoría que se dice de la economía están demandando, ¿no? Recuperación de productos como la castaña, la avellana. Hay productos, hay gente joven que está trabajando en estos sectores, y aprovechamiento de la foresta, ¿no? Y luego hay una de las cosas de esa autoestima, que los jóvenes no consideran que sus padres y sus madres, sobre todo sus padres, son empresarios. Nosotros tenemos experiencia de que cuando dicen lo rural, parece que cotizar eso a la agraria no son empresarios. Y yo creo que esa la tienen muy próxima y, sin embargo, la desconocen. Eso es importante que lo tengan en cuenta. También hay una amenaza que nosotros considerábamos, que es la pérdida de actividad económica y social en las zonas rurales. Y para ellos decíamos que si están empezando a aparecer nuevos productos, los centros tecnológicos relacionados con el medio tienen que estar en el medio rural, porque así la investigación se queda también en el medio. Turismo, en algunas zonas, como complemento y no como actividad única, porque a veces no es suficiente tener solo un establecimiento turístico. Y atraer el talento de los jóvenes foráneos. Es importante, que hay mucha gente que quisiera estar en el medio rural, y también establecer esos pasillos, ciudad, rural, rural-ciudad, no dejarlo todo en manos de ese territorio que ya tiene muchas cosas que hacer. Despoblamiento rural. Atracción de jóvenes para vivir en el entorno, viviendas en régimen de alquiler con opción a compra, compartir viviendas mayores o con ese contrato relevo que pudieran hacerse cargo de las explotaciones. Incapacidad de responder a los nuevos empleos por falta de oferta formativa. A veces los jóvenes del medio rural se trasladan ocupan 2 horas de su tiempo para trasladarse de su casa al centro educativo. Si tuviéramos unas buenas comunicaciones a través de Skype, porque no se podían estar las personas formando en su casa y no salir, y esas 2 horas utilizarla para otras cosas, para estudiar, por ejemplo, o para lo que quisiera, ¿no?
Hay información que están precisando en el medio rural cuando se estropea un tractor, pues hay que casi como más que la lista de espera a veces de algunos hospitales, ¿no? ¿Por qué no tener esa formación fuerte de nuestros jóvenes o de forestal o energías sostenibles? También, y eso es importante para el futuro del medio rural desde nuestro punto de vista, que hay un desarraigo y una pérdida de identidad y falta de referencias a veces en el medio rural. Lo que nosotros proponemos es inversión, y que algún ponente lo dijo antes, inversión en una campaña de marketing para reforzar el medio rural como valor estable y en alza. Campañas y acciones promocionales para dar a conocer las oportunidades que ofrece el entorno rural. Acabé, señor.